La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. Está con nosotros la bailaora Bárbara Bretón. Ella es licenciada en danza por la UDLAP y egresada de la Fundación de Arte Flamenco Cristina Eren en Sevilla, España. Tras una formación de 7 años en la especialidad de baile flamenco, regresa a Puebla y funda la Academia de Baile Bárbara Bretón Flamenco, una de las principales instituciones formativas de la comunidad flamenca mexicana. Ella tiene experiencia como docente en esta especialidad y como bailaora desde hace más de 15 años. Bárbara, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Conjura de los Necios. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos en La Conjura de los Necios y está con nosotros Bárbara Bretón. Barbarita, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bueno, vamos a esperar a que se pueda conectar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas ya, ahí? Perfecto, sí, perfecto. ¿Cómo Listo. estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta siempre que participo en tu programa. Me encanta todo lo que haces por la cultura, Anamí, y el programa. Muchas gracias, siempre con mucho gusto. Y bueno, yo feliz de tenerte porque eres de verdad una apasionada del flamenco de toda tu vida y eso se aplaude y sobre todo se reconoce porque has metido muchísimo esfuerzo en tú profesionalizarte y en enseñar a otros, sobre todo aquí en Puebla, a hacer muy fuerte esta cultura del flamenco aquí en Puebla. Y bueno, una de las instituciones más fuertes es Bárbara Bretón Flamenco, que es tu academia, y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros para compartirnos un poquito de lo que es la historia, la parte cultural y esta trascendencia que tiene el baile flamenco. Sí, Anamí, mira, me gusta mucho, además de bailar, de enseñar, pues ya sabes, ¿no? Baile flamenco, me gusta mucho transmitir lo que es la cultura del arte flamenco. Mucho se piensa que es, ¿no?, el baile y los gritos, ¿no?, del cantejondo, pero es que es toda una cultura que envuelve este arte, que es un arte muy complejo, que se origina en Andalucía, en España, formado por 3 importantes partes. El flamenco se compone por cante, guitarra y baile, ¿verdad? Ya hay una nueva época donde se le añaden instrumentos, ya hay unas cosas más que complementan, pero la base del flamenco inicia en un origen cultural, mezcla de varias formas de expresión cultural, artística, que se origina esa mezcla justo en el sur de España, en Andalucía, ¿sí? El flamenco no se pudo haber dado en otra parte de España simplemente porque todo lo que formó al origen del flamenco no se encuentra en otra parte más que en Andalucía. Y entonces la llegada de los gitanos de la India, hubo una migración muy fuerte de la India, de gitanos que recorrieron toda Europa. Ese justo es el grupo que se queda en el sur de Andalucía, se fusiona culturalmente, musicalmente, con la cultura española local, ¿no? Y la mezcla que fue pasando de fusiones culturales que pasaban por Andalucía. Andalucía era puerto, ¿no? Era una península de comerciante muy fuerte en esa época, de intercambios culturales. Y esa fusión que hace de las culturas que pasaban por ahí, de las que vivían ahí y las que llegaron, que es la gitana, eso origina una mezcla musical, una fusión cultural muy fuerte que crea el flamenco. Claro. Sus orígenes están, ¿no? Se sabe cómo se comienza, pero es todo es un contexto también social, ¿sí? Ha ido evolucionando, como todo,
no hay nada escrito, no hay nada específico en fechas exactas, todo se fue formando poco a poco. En un inicio, lo que más se importa aquí explicar sobre el arte flamenco, Anami, es que el inicio del flamenco es el cante. El cante flamenco, que era una expresión que buscaban los gitanos, ¿no? Este grupo de gitanos ya con influencias musicales y culturales de otras culturas. Lo que empieza a hacer el cante flamenco es una queja hacia el gobierno, hacia el reinado en esa época, sobre la forma en la que vivían los gitanos, ¿sí? Los gitanos siempre han sido un segmento muy rechazado, muy perseguido. Entonces, al no poderse quejar abiertamente, ¿verdad? Porque salía un poco contraproducente, lo hacen cantando. Okay. Ya es muy interesante que la queja sea cantando, o sea, es un mensaje de que esto tiene una carga muy, muy musical, muy artística desde su origen. Claro. Entonces, al cantar podían quejarse de cómo vivían, de cómo los trataban, pero no directamente, entonces nadie les podía decir nada, ¿verdad? Claro. Y otra variante muy importante que hay que mencionar sobre el arte flamenco es que por geografía también surge la diferencia de los palos. Los palos flamencos son las variedades musicales, como los subgéneros del flamenco. Okay. ¿Sí? El flamenco es un universo muy grande musical, pero dentro de este universo hay variantes. Estas variantes se llaman palos, esos subgéneros, los palos flamencos, y esto quiere decir que cada baile, cada cante tiene su significado específico. Por ejemplo, ¿no? Hay cantes de la zona de Cádiz, hay cantes de Sevilla, hay cantes de los pueblos, ¿no? El mismo Sevilla, entre Utrera, Triana. Se marca una gran diferencia entre el baile, el cante, el estilo de cada región. Claro. En Almería, por ejemplo, del lado de Almería había mucho zona de mineros. Entonces hay cantes específicos que venían de quejas de los mineros. Los gitanos recordamos que tenían los oficios más pesados, ¿no? Más fuertes. Entonces, imagínate un gitano que es minero, que vive en Almería, que está en un lugar cerrado, que gana muy poco, que se expone mucho, había mucho peligro, ¿no? Entonces las letras de esos palos de esa zona hablan sobre, pues, cómo era este oficio, cómo era este trabajo, pero era una queja con mucho sabor, ¿sabes? O sea, siempre sí. el flamenco viste con un engalamiento, una gracia, con mucho arte, incluso una queja. Entonces, por eso no se veía que eran quejas, ¿no? Siempre claro. Con compás, ¿no? El ritmo de las palmas siempre pues, era más festero. Entonces, imagínate un cante de ese tipo, junto a uno de un pescador de Cádiz, que el pescador de Cádiz prácticamente está en la costa, ¿no? Un nivel de vida un poco pues, más sustentable para ellos porque su misma pesca a lo mejor les daba otro tipo de vida, a lo mejor no es tan trágico, ¿me explico? Sí, claro. Y ya cantes a lo mejor más folclóricos, ¿no? Hablábamos el otro día también de las sevillanas es como lo que todo el mundo percibe del flamenco rápidamente, ¿no? Lo ubica. Sí. Las sevillanas es un cante, un baile más folclórico, no entra dentro de los palos del flamenco, pero se identifica porque es folclore. Entonces recordamos que si el flamenco está formado por gitanos que venían de fuera, por la mezcla de fusiones de culturas árabes que pasaban por ahí, que la cultura árabe estuvo muchos años ocupando el sur de España, y que además había españoles con su folclore natural, su folclore de origen, pues estas mezclas han enriquecido tanto al flamenco, claro. que no ha dejado de crecer. Entonces hubieron épocas más tradicionales que se les llaman más puras, ¿no? Se habla mucho del flamenco de gitanos y el flamenco de no gitanos, que el de gitanos es más puro, que el de los que no son gitanos no es tan puro. Pero platicando ya con mucha gente experta, los flamencólogos ahora analizan que en realidad no puede haber algo tan puro
cuando su origen fue tan mezclado, ¿verdad? Claro. Y siento que esas son de las cosas más interesantes que tiene el flamenco, que no ha dejado de ser una mezcla, una fusión, un enriquecimiento de tantas cosas. Claro. Oye, y yo quisiera preguntarte, antes de que nos vayamos, para estos distintos tipos de palos, de todas estas ramas que tiene el flamenco, ¿es la misma técnica para aprender a bailarlo o cada uno tiene una técnica totalmente diferente? O sea, la base son el movimiento de las manos, tal vez los vestidos, o sea, los atavíos. Pero en cuanto a la técnica del baile, ¿varía? O sea, ¿cambia esto? Sí, mira, que hay una cosa también muy interesante. El flamenco, al ser tan emotivo desde su origen, tan de expresión, increíblemente, si tú aprendes de un gitano, ni siquiera hay una técnica. O sea, te enseña primero la intención, te enseña el arte, te enseña la forma de expresión, trata de sacar de cada persona eso que quieres decir a través de movimientos, de ciertos movimientos. Cuando se empieza a academizar el flamenco, se crea una técnica. Pero hay que recordar también que desde su origen, esto no lleva una técnica. La técnica se desarrolló para poder compartirlo, para poder enseñarlo. Pero efectivamente lo que tú me mencionas es que lo que varía entre palo y palo es la expresión, el sentido que se le dé a la emoción de ese momento. Los pasos a veces pueden ser los mismos, pero la emoción con la que tú expresas un palo y otro, eso marca mucho la diferencia. Qué maravilla escucharte, pero más increíble verte bailar. No, es una maravilla, de verdad, porque tienes mucha razón en esto. Se expresa, es mucho lo que se expresa en un tablao, y entre la música, o sea, todo el contexto de verdad, es mágico verte bailar. De verdad, nos falta muchísimo tiempo. Ojalá pudiéramos verte y escucharte más, porque de verdad falta mucho. Es todo un universo, como dices, esto del flamenco. Y bueno, quisiera que nos invitaras, que escucháramos, sobre este evento que viene el día de mañana, para poder saber un poquito más de ti. Sí, mira, mañana quiero invitar a todo tu auditorio, porque justamente estamos empezando un proyecto encabezado por el Matador Jerónimo, con una iniciativa para educar a la gente, para compartir el conocimiento. Fue invitada a este proyecto precisamente porque nuestra intención es explicar al público. Queremos hacer un evento interactivo con la gente, que pueda hacer preguntas, que podamos explicar de qué se trata un tablao. Lo que más vamos a enfocarnos mañana en el evento que queremos invitar es que vamos a explicar un poco de lo que hablamos hoy, el origen del flamenco, la diferencia de los palos, un poco de compás, entender la importancia del compás, pero también qué pasa en un tablao. Un tablao es como la presentación más original, más pura del flamenco. Ahí es donde tú ves todos estos elementos, como dices, los atavíos, los accesorios, y esto es lo que queremos invitar al público. Mañana en la Hacienda La Noria, en Tlaxcala, los invitamos a este evento explicativo, un poco como una tertulia, ¿verdad?, entre amigos, para que ustedes vean un espectáculo y puedan hacer preguntas, interactuar y aprender un poquito del flamenco. Es mañana a las 11 de la mañana en Hacienda La Noria de Tlaxcala. Perfecto. Barbarita, antes de irnos, ¿redes sociales? Sí, pueden encontrar más información en redes sociales de Bárbara Bretón Flamenco. Estamos en Instagram y Facebook. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Te mando un abrazo enorme y nos vemos mañana. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, Anami. Un saludo a todo el auditorio. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP.